tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. La semana pasada fuimos al teatro, mi esposa y yo. El nombre que aparecía era La Última Carta, no nos decía mucho. Y bueno, fue la narrativa. Los que se suicidan normalmente dejan una nota. Y fíjense, en esta obra nos narra la historia de dos jovencitos que deciden suicidarse. Y nos decía el escritor de esta obra de teatro que se empezaron a documentar y vieron que en la Organización Mundial de la Salud existía, particularmente en los jóvenes que se suicidaban, eran por tres factores. El tercero era porque se habían involucrado en cuestiones de drogas y se quitaban la vida. El segundo era porque vivían en un hogar disfuncional, donde había violencia intrafamiliar. Y el primero, y es sorprendente, la primera causa de personas, de jóvenes que se suicidan, es por falta de afecto, por falta de atención. Sus padres están metidos en un sinnúmero de cosas y marginan o relegan o piensan que son invisibles los hijos. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nuestro día a día hace que no pongamos atención en nuestros seres queridos y particularmente en los hijos. Vamos a dar inicio. Este estudio es mis inseguridades. La indecisión es una consecuencia de la inseguridad y en realidad hay dos tipos de inseguridad. Una que viene de causas externas. Hay violaciones, robos, violencia, todo tipo de circunstancias que nos infunden temor, y esto hace, por ejemplo, uno transita de noche en la calle, no hay nadie, y bueno, pues se siente uno con la preocupación de que alguien le pueda hacer daño. Esto no es malo, es un tipo de inseguridad que nos lleva a ser precavidos. Hay un segundo tipo de inseguridad, es una inseguridad interior, una inseguridad emocional. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué hay personas inseguras? La gente insegura sufre más que los otros de forma gratuita. No recuerdo quién era el que decía, no sé si decirte que su vida había estado llena de problemas que nunca habían ocurrido. Son esos miedos a cosas que pudieran haber ocurrido, pero que al final nunca han sucedido. Y puede ser que haya gente que se pase la vida temiendo por cosas que al final nunca van a ocurrir. No obstante, la gente insegura básicamente existe por tres factores. El primero es porque tienen mucha imaginación, una emoción exagerada, desbordante. Les sale un lunar en la piel y se imaginan que tienen un tumor maligno. Ya se imaginan, no solo que están viendo ya en la cama del hospital, agonizando, muriéndose, ya se imaginan que están en el féretro, incluso comidos por los gusanos, y esto los hace sufrir. Escuchan un ruido y ya piensan que alguien que está entrando en su casa para colocar una bomba, ¿sí? Yo no sé quién puede sentirse objeto de un atentado terrorista, pero no tiene mucho sentido. Quizá fue algo que se cayó y por eso se emitió el ruido. Cuando la imaginación se usa para pensar en lo malo, la persona se vuelve insegura. Hay una segunda
fuente de inseguridad y es haber crecido en una familia insegura, porque la inseguridad se contagia, se transmite a otros y nosotros conocemos familias que son muy alegres, toda la familia es muy alegre, siempre están de chorcha haciendo y gozando de la vida, como también conocemos familias que son muy adustas, que son nada afectivas, que parece que todos les molesta. ¿Quién sabe si nosotros nos hemos calificado en qué tipo de familias participamos, en las emotivas o en las distantes? Las familias inseguras transmiten el miedo a todo. Cuidado con el columpio, cuidado con el tobogán, que te puedes caer, cuidado con la escalera. Efectivamente hay un riesgo en todas estas cosas, pero a veces llevamos a los niños cubiertos con protecciones como si fueran a jugar hockey. Yo les comentaba cuál es la definición de suerte. Bueno, pues es una prenda de vestir que le enjaretan al chamaco cuando la mamá tiene frío. En ese sentido, hay familias que llevan esta peligrosidad, esta advertencia a la peligrosidad a extremos muy negativos, cuando empiezan a decirte, cuidado con equivocarte, cuidado con fracasar, cuidado con hacer el ridículo. Y esto, como veremos, es enormemente paralizante. Una tercera fuente de inseguridad son las heridas, personas que han sido heridas, algunas quizá están porque han sido descalificados desde su infancia. Llega el chamaco a la casa y llega muy orgulloso y le dice a su mamá, mira, me saqué un 10. Y la mamá lo empieza a observar y dice, uy, pero qué fea letra tienes, hijo. Hay muchas generaciones pasadas que habían aprendido, y este es mi caso, la letra con sangre entra, que quien te quiere te hará sufrir. Y te están mandando mensajes que no son proactivos, sino que ya te empiezan a poner esa semillita. Por tanto, no se puede alabar al niño para que no se lo crea, para que no se relaje, sino que hay que enseñarle los aspectos negativos para que sea un desafío para él y crezca y se desarrolle y vaya avanzando de tal manera que no reforzar positivamente lo bueno que hace, sino criticar todas sus fallas para que sepa que tiene que mejorar. Y no creo que sea algo muy recomendable, particularmente en el siglo XXI. Ya estamos superando esta pedagogía, pero aún hoy en día encontramos múltiples padres que tratan así a sus hijos, señalando siempre todo lo negativo que hacen y que nunca refuerzan lo positivo que ellos pueden hacer. Otros quizá han sido defraudados. Alguien tuvo una pareja que le prometió amor eterno y esa pareja ahora está con otra persona. Y ahora, para que esta persona, todas las mujeres, él piensa, todas las mujeres son unas falsas, o todos los hombres son infieles, y por tanto se acercan a las relaciones con inseguridad, con miedo, con la coraza puesta, la muralla levantada, sin dejar que nadie entre nuevamente en su corazón para no ser realmente dañados. Otros sencillamente han sido engañados, prestaron un dinero y no se los han devuelto, o firmaron de aval y ahora se encuentran pagando el crédito de otro sin haberlo disfrutado. Y quiero comentarles, basta con que en la Biblia te digan un señalamiento para que lo tomes en cuenta. Pero fíjense, en la Biblia 4 veces nos dicen que no debemos de salir aval de nadie. Y sin embargo, las personas
quizá por la cercanía de la familia, se ven forzadas a hacer aval y después empiezan a tener problemas. Ni recuperan el dinero ni tampoco vuelven a tener esa relación familiar. Todas estas experiencias, todas estas heridas nos hacen personas inseguras. La próxima vez que alguien venga a pedirnos algo, posiblemente vamos a reaccionar no de una forma correcta, sino que quizás pueda ser algo grosero, y eso es porque hay dolor en el corazón y tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer sufrir. Veamos una historia en donde en una familia hay una persona insegura y otra segura con convicciones. Y quiero que consideremos a dónde nos lleva cada una de estas actitudes. La historia la encontramos en 1 Samuel 25:2. Y fíjense que la primera vez que yo leí este libro, el capítulo 25, quedé maravillado con esta mujer y mi pensamiento era, si en el mundo hubiera una Abigail como la de esta historia, pues el mundo sería diferente. Incluso yo pienso que ahorita el conflicto entre Ucrania y Rusia con dos Abigailes ya se hubiera resuelto desde hace mucho tiempo. Vamos a ver lo que nos platica el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 25. Dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba trasquilar sus ovejas. Este hombre, que se llamaba Nabal y descendía de Caleb, era rudo y de mala conducta. En cambio, Abigail, su esposa, era hermosa y era inteligente. Cuando David en el desierto supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando a sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje: recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti, tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros, nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntárselo a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esa razón, te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos, que en buen momento llegan, y que nos des, tanto a ellos como a mí, lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal le contestó: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida, la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se pusieron la espada en el cinto, lo mismo que David. Y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Pero uno de los criados de Nabal
fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal. Desde el desierto, David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente. Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que estuvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían, tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como tu marido tiene tan mal carácter que ni siquiera se le puede hablar, no se puede hablar con él, piensa y ve lo que te conviene hacer, porque con toda seguridad va a venir algo malo contra tu marido y contra toda tu familia. Pasan los versículos y vemos que ya está Abigail en presencia de David y existe este diálogo. Dice, no hagas caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. En distintas traducciones ponen la traducción de estúpido, de pertinaz, de soez, necio, y bueno, en la de Dios habla hoy, yo escogí esta traducción. Entonces dice, siempre actúa con estupidez. Yo, tu servidora, no vi a los criados que enviaste. Nabal representa obviamente a las personas inseguras. Les puedo garantizar que Nabal era una persona muy insegura y que había sido muy desgraciada en su infancia. Y nosotros vemos que por falta de atención a los jóvenes, a los niños, muchas veces estos personajes guardan cierto rencor y su comportamiento no es el más adecuado. Ahora sí que no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? Nabal significa estúpido. Quiero que piensen qué tipo de padres son los que le ponen a su hijo el nombre de estúpido, porque no es normal. En todo caso, se denota en principio que no era un niño querido, y lo vemos en muchos lados. Hay padres que no quieren a los hijos, que porque en la escuela la muchacha resultó embarazada y se vieron obligados a casarse, pero por el nacimiento de esta criatura se excusan: yo no pude terminar mi escuela, ya no me puedo desarrollar, quedó truncan mis ilusiones. Y entonces vemos que efectivamente hay niños que no son queridos. Por tanto, podemos presumir que este niño vivió el rechazo de sus padres, porque aunque le dieron de comer, le proporcionaron un techo, eso no basta para decir que yo soy un buen padre. No porque le dé de comer a la criatura y porque tenga un techo en donde protegerse, estoy presuponiendo que estoy siendo un buen padre. Hay un lenguaje no verbal que a veces grita más que las palabras, y este niño, al que llamaban estúpido en casa, sin duda alguna sentía rechazo de su familia. Pero no solo eso, sino que me imagino lo que sería un niño en esta época en la escuela. Cuando pasan lista, el profesor le llama siempre: ¿está el estúpido? Sería el blanco de todas las burlas, de todas las bromas, de todos los acosos. Y bueno, hoy, en mi época era te traen de tu puerquito, pero ahora se llama bullying. Porque los niños, no nos engañemos, son iguales que nosotros a nuestra personalidad. Es verdad que hoy estos muchachos andan con su PlayStation, con su tablet, con sus celulares,
muy tecnológicos, muy cibernéticos, pero en el corazón seguimos siendo como el hombre de Cromañón, muy rupestres. Seguimos siendo las mismas personas con las mismas inseguridades y temores, con los mismos anhelos, con los mismos sueños, buscando un sentido de pertenencia, buscamos amor, algo significativo, un propósito de vida, igual que hace miles de años. Y también nos ensañamos con los débiles, buscamos afirmarnos. ¿No sabes que hay un tipo de personas que creen que cuanto más negro hagan el gris del otro, más blancos parecerá su gris? Así que lo que buscamos es afearte a ti para que ellos parezcan mejores personas. Y esto se reproduce también en la infancia, la inseguridad de los niños. Resulta que muestran en maldades hacia otros niños y típicamente son los bravucones de la escuela. Suelen ser personas enormemente dañadas, heridas, personas muy inseguras. Ese cuate que es muy sácale punta, si le rascamos tantito, es un cuate complejado, es un cuate inseguro. Aquí podemos presumir, y yo creo que no nos equivocamos, en una persona con un nombre que en su propio idioma tiene significado de estúpido y que por tanto todos los que hablan su idioma entienden perfectamente que se les está llamando. Es una persona marcada para la desgracia desde la infancia. Y entiendo que todo esto llevó a Nabal a endurecer su corazón, que su carácter agrio tiende a ser grosero con los demás. Ahora que es rico, ahora que él es el que manda, ahora que él puede imponer su voluntad, supongo que ha querido desquitarse y vengarse de tantas heridas sufridas en su infancia. No obstante, apuntaba ahora que ciertas cosas que ocurren a las personas inseguras, lo primero que hace la inseguridad es bloquear su potencial. Algo más que nos arroja el texto para conocer a este personaje es que Nabal era hijo de Caleb. Lo vamos a ver, hubo dos personas muy importantes que lo vemos en el libro de Números. Dice, es que Nabal era hijo de Caleb. Recuerden que fue junto con Josué las dos únicas personas que cuando investigaron la tierra prometida en tiempos de Moisés, quien envió a 12 integrantes, uno de cada tribu, a reconocer la tierra prometida. Solo de los 12, dos declararon que si Dios está con ellos, más podrá el pueblo de Dios que cualquier gigante, que cualquier muralla, que cualquier dificultad, que cualquier obstáculo que se les presente por delante. Mientras que los otros decían, no podremos, estamos vencidos, ellos son más fuertes que nosotros, son gigantes y nosotros parecemos langostas, nos van a pisar como a bichos. Y cuando empezamos nosotros a comparar los libros del Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, en el relato de Rabá, los que estaban temblando eran ellos. Porque el pueblo de Israel era muy chipocludo, no, porque lo estaba respaldando Dios. Ellos sabían que el pueblo de Israel era poderoso no por ellos, sino porque gozaba de las consideraciones de Dios. Nunca hubo un diálogo entre los habitantes de la tierra prometida y el pueblo de Israel. Cuando ellos dicen, es que son gigantes, es que nosotros parecemos langostas, podríamos decir en tiempo de hoy, en tiempo real,
¿Cuál es tu gigante que no te permite avanzar a la tierra prometida, a lo que Dios te ha ofrecido? ¿Que sigues consumiendo mucho alcohol? ¿Que sigues fumando de forma excesiva? ¿Que sigues siendo chismoso? ¿Que sigues siendo flojo? ¿Que le pones pretexto a todos los empleos y de todos te corren? Sería como los integrantes del pueblo de Israel. Son muy grandes, no vamos a poder. No es cierto. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es Cristo que me está apuntalando, que me está acompañando y que me está dando dirección. En una familia, tener antecedentes de ser hijo de, y lo vemos, dice, a veces esto es una losa muy pesada. Lo vemos con los famosos, ¿no? Que hay padres muy talentosos, el hijo se quiere dedicar a la misma cuestión, pero fracasa. Pensando el muchacho que quizá nada más por ser el hijo de esa figura, se le van a abrir las puertas. O en nuestro entorno, hay familias que el papá es un médico muy renombrado o es un abogado muy talentoso y el hijo también estudia medicina o también estudia abogacía, pero no tiene el talento para poder resolver las cosas. Nabal tenía herramientas y sangre que por alguna circunstancia, en su caso, estaba bloqueada por su inseguridad. Se hizo muy rico y además escogió la mejor esposa. Sí, pero resulta que cuando uno es inseguro, termina tratando mal, especialmente a los que ama, y a veces tratando muy bien a las personas que les hacen daño. Es algo muy frecuente, podríamos decir, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Gente encantadora fuera de casa y con la gente que más ama se muestra grosero, antipático y cruel. Esta es una de esas paradojas que se producen en la gente insegura. Cuando uno está seguro, no necesita agredir a nadie, cambiar a nadie, no necesita gritar ni levantar la voz, porque sabe quiénes son, saben qué es lo que quieren, qué es lo que creen y lo que tienen que hacer. La gente que grita, que rompe cosas, que le pega a la pared, es gente que no se permite aprender nada, mas no escucha consejos. Razón, porque la gente se oculta. Es como aquel que tiene mal aliento, todos se dan cuenta, menos él. Y con el orgullo ocurre lo mismo. Todo el mundo se da cuenta. Sigue la narrativa del capítulo 25 y nos dice, dándose prisa, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Luego los cargó todos en asnos y dijo a sus criados, adelantaos, que yo os seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. Y fíjense, sigue la narrativa. Finalmente Abigail regresa para contarle a su marido Nabal, pero ve que está bastante, pero hizo una fiesta marca Agni y bueno, pues está muy borracho. Ella se espera al otro día para comentarle. Y ya, al otro día le dice, oye, mira,
de la que nos salvamos, porque venía David, pero con tocho para ponerte en tu lugar. Nabal le da un infarto, se queda todo tieso. Y a los 10 días muere. ¿Y qué creen que hizo David? Pues le pidió la mano a Abigail y fue una de sus esposas. Pues nada son. En tercer lugar, las personas seguras saben 3 cosas de Dios que Dios nos ha dado, y es la palabra. En la Biblia podemos tener todo tipo de recomendaciones, todo tipo de consejos y todo tipo de seguridades. Fíjense, en Romanos 8:35 nos dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. El Señor camina a tu lado siempre, en cada momento, en cada circunstancia, en cada minuto de tu vida. El regalo que Dios nos da para tener seguridad es su aceptación. Obviamente esto es cuando tú tienes una relación muy estrecha con Dios, una relación muy estrecha con Jesucristo. Y esto de tener seguridad de su aceptación lo vemos en Juan 6:37, que dice: al que a mí viene, no lo rechazo. Haya sido lo que haya sido, hayas hecho lo que hayas hecho ayer y hoy, hayas sido quien hayas sido, lo que estás haciendo hoy, ¿qué crees? Jesús no te rechaza. Y vamos a ver, siempre la Biblia se complementa, y vamos a ver en el libro de Hebreos 4:16, dice: así que acerquémonos confiados al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Hagamos un ejercicio. Si yo quisiera hablar con el segundo de a bordo de la presidenta municipal, me va a mandar por los cocas, no me va a recibir. Si yo quiero hablar con el segundo de a bordo del gobernador, no me va a recibir. Si yo quisiera hablar con el secretario de gobernación de nuestro presidente, menos me va a recibir. Pero fíjense, tan solo tú cierras los ojos, invocas a Dios y te está recibiendo, y te está atendiendo, te está escuchando. Puedes desahogar todas las cosas que tú tengas, tus corajes, tus dudas, tus inseguridades, con el simple hecho de invocar, de cerrar tus ojos. Así es que piénsalo. Todos y cada uno de nosotros abrimos la puerta de nuestra casa y entra el problema del día. ¿Lo quieres resolver tú solito? ¿O le pides ayuda a Dios? Le pides ayuda al Señor Jesucristo. En primera de Juan 3:22 dice que Dios, escuchen esto, Dios nos da todo lo que le pidamos, porque somos obedientes, porque hacemos lo que le agrada. Entonces yo muchas veces tengo la referencia de Dios, tengo la referencia de Jesús, yo vivo muy bien, tengo un problema, sea de salud, sea de dinero, y luego, ay Señor, por favor ayúdame. Los niños entendemos que le platican y le piden cosas a Santa Claus, pero Dios, por nuestra ignorancia, pensamos que es el Santa Claus de los adultos y que nos puede resolver. Porque además nos gusta que Dios nos atienda pronta y positivamente. Y habrá muchas cosas que Dios dejará que pase un tiempo, o definitivamente no te lo va a conceder. No porque sea malo,
sino porque no te conviene. Y pongo siempre un ejemplo, un niño, imagínense un niño de 4 años que le dice a su papá, oye papá, cómprame una moto. Pues el papá le va a decir, no, no te la voy a comprar. ¿Y qué piensa el niño? Tú no me quieres. No, como te quiero tanto, no te voy a poner algo que te va a lastimar o te puede causar la muerte. Yo les recomiendo que empiecen a sensibilizar el tener una relación con Dios. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este día, este domingo, nos regalaste vida, nos regalaste salud, nos regalaste alegría y paz. Mi Señor, muchos de nosotros somos inseguros por el historial que tuvimos en nuestras infancias. Te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos encamines hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, mi Dios, por tu atención. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.